Respecto al impacto de nuestra especialidad, bueno, tenemos que informarle a manera de... nuestra especialidad, bueno, tiene 55 años casi ya de fundada, ¿no? Se creó en los años 60 del siglo pasado, acorde a lo que eran unas exigencias en el país y lo que a nivel de Latinoamérica justamente era toda una corriente, ¿no? Era básicamente desarrollar la planificación en el Perú. Justamente coincide con la creación del sistema de planificación en el Perú y en general en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta escuela tiene como fundador al ingeniero Luis Felipe Las Casas, que a partir de su experiencia, ya que estudió en Chile, la idea de nuestro fundador, el ingeniero Luis Felipe Las Casas, era formar especialistas que pudieran articular en una universidad como la nuestra con las demás carreras de ingeniería. El ingeniero economista era como un director de orquesta, ¿no? El economista que articula con las demás especialidades de la ingeniería para desarrollar justamente proyectos, desarrollar una serie de temas vinculados a lo que es la economía, ¿no? Es así que se crea esta escuela y las primeras materias que se empezaron a desarrollar en el Perú sobre planificación y proyecto de inversión se dieron en nuestra escuela, ¿no? Entonces, justamente a nivel de posgrado ya la especialidad de proyecto de inversión tiene más de 40 años, casi 50 de especialidad. Es una competencia importante, es parte de las competencias que nos exige. Bueno, si vamos a la formalidad, ¿no? Es parte de las competencias que nos exigen que justamente nos han exigido para la acreditación, para el licenciamiento universitario, pero sobre todo, independientemente de esas exigencias formales, ¿no? Es una competencia clave en toda especialidad en general, no solamente en la nuestra, ¿no? Esas competencias en el ámbito académico es bastante importante, pero sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? El ámbito académico, ¿por qué? Porque el alumno, pues, al momento de desarrollar sus labores, presentar sus trabajos, aparte de desarrollar otras competencias como saber trabajar en equipo, saber delegar responsabilidades, llegar al momento, saber inclusive asumir su rol de liderazgo en un grupo de trabajo, tiene que saber, pues, redactar. La redacción escrita, por lo menos en nuestro campo, es bastante importante. Y también saber exponer, saber de manera asertiva comunicar lo que quiere expresar, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito profesional, el desarrollo de estas competencias es bastante importante, ¿no? En el curso que yo desarrollo, que es un curso técnico del 7º ciclo y el 9º, que es del curso de proyectos, tienen que presentar un informe. Yo le digo, es un informe, al final es un informe técnico, le digo, ¿no? Pero el hecho que sea técnico no significa que nadie lo pueda entender, es al revés. Tiene que ser entendido por la gran mayoría de personas que lo va a leer. Obviamente tiene su jerga, si quieren, técnica, pero tiene que saber ser explicado, ¿no? Y hemos encontrado, pues, que una serie de deficiencias en los muchachos que deberían corregirse, ¿no? El simple hecho de poner una data, poner las cifras no es suficiente, ¿no? Los muchachos me ponen cuadros ¿cómo se llama?, de proyecciones que pueden hacer, ¿no? Sin fuente que la sustente, sin explicación de los números no hablan solos, es que no se explican. Tienen que ser sustentados adecuadamente, tiene que haber una redacción consistente y coherente, ¿no? Y eso es tan válido en el ámbito académico y sobre todo en el ámbito profesional, porque si el evaluador, la persona del otro lado que va a revisar tu informe, tu trabajo, no lo entiende, simplemente lo va a desechar. Igual, el profesor que no entiende un informe, ¿qué cosa va a hacer? Simplemente le va a llamar la atención y lo va a jalar. Te presentan y ese es el otro problema. Yo les digo, ¿no? Un curso de ese tipo, hacer un proyecto en la práctica significa identificar un conjunto de información, esa información que se tiene que articular, o sea, esa identificación de esa información, articular diferentes estudios de diferentes fuentes, de diferentes profesionales, ¿correcto? Es todo un arte, ¿no? Entonces ahí tú le vas a pedir al ingeniero electricista, al ingeniero civil, le vas a pedir al ingeniero, como se llama, químico, lo que sea, que envíen su parte, la parte que le corresponde, ¿no? como parte del equipo.
Entonces hay que saber articular toda esa información, darle forma, redactarlo, porque al final el proyecto es un documento que va a integrar toda esa información de manera articulada. Entonces no es una suma de partes, como yo les digo, ¿no? El muchacho a veces me entrega su trabajo y veo, este es una suma de partes, es un Frankenstein, le digo. Entonces, no, que yo hice mi parte y no me pueden explicar, no, que mi compañero hizo su parte, no le entiendo o no me entregó a tiempo. Entonces, hay todo un tema, y que al interior, por eso yo le digo, en el grupo que se forme, asumamos que es un grupo multidisciplinario, claro, obviamente tenemos limitaciones porque al ser un trabajo en el ámbito académico, porque en el ámbito profesional la cosa cambia. El ámbito académico, le digo, alguien tiene que ser líder del grupo, tiene que ser responsable del grupo. Y en cada entrega, cada informe parcial puede ir rotando ese líder, pero al final alguien tiene que sacar la cara y decir, ya, muy bien, todos me entregaron su parte, tengo que tener la capacidad de leer lo que me han entregado y ver la consistencia y darle una lectura. Entonces, hay serias deficiencias ahí. Yo he podido ver, y es fácil identificar cuando el alumno redacta por sí mismo, como cuando, por ejemplo, corta y pega textos de libros o de otros informes. Así es evidente, ¿no? Uno conoce la redacción de sus alumnos, que por cierto en algunos casos es bastante pobre, ¿no? En otros no tanto. Pero hay una gran diferencia en el manejo, pues, de la redacción, el uso, pues, de la ortografía adecuada, la puntuación. Uno se da cuenta cuando un alumno redacta un texto y cuando no, ¿correcto? Y eso es en cuanto a la comunicación escrita. Ahora, al momento de la exposición es igual, ¿no? Hay alumnos que explican muy bien, se desenvuelven muy bien, y hay otros, pues, que tienen, por ejemplo, deficiencias también en la exposición, ¿no? Y es un tema que hay que ir trabajándolo desde el primer ciclo, porque en el ámbito profesional, efectivamente, ya no basta recibir la información que te dan. El ingeniero económico tiene que ser capaz de saber decirle, mira, tú arquitecto, necesito esta información y de esta forma. Mira, ingeniero civil, yo necesito de tu parte, yo necesito esta información y de esta forma. Por lo menos en mi experiencia, por lo menos es así. A mí me ha tocado trabajar con diferentes, entonces es un drama cuando tú le pides la información y te la mandan, pues, ellos a su manera, ¿no? Y anda, pues, a ver que te expliquen cada uno de ellos su parte, ¿no? Entonces no solamente hay que saber pedirle, o sea, hacer el requerimiento explicándoles cómo lo quiere uno. Y eso está en función de también que el ingeniero economista tiene que saber también qué tipo de información es la que necesita. No solamente, oye, dame tu parte, dame tú también la tuya. Me mandan cualquier cosa, cada uno lo manda a su manera y simplemente no me sirve de nada o no la voy a entender. Por eso ahí viene pues, la articulación entre la ingeniería económica y las demás especialidades. Tienen que aprender a entenderse en un lenguaje común. El alumno, pues, tiene que saber interactuar, ¿no? De manera fluida con otros profesionales. No tiene por qué, como se llama, como se dice, sentirse menos, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Perder la timidez. Y en la redacción ya, la comunicación escrita, en lo que es la redacción, sí, pues tienen que aprender a redactar, porque no solamente está en juego no solamente su trabajo, sino muchos comienzan haciendo informes para jefaturas, cuando recién comienzan como practicantes muchas veces. Si redactan mal, si le preparan los PPTs, por ejemplo, para su jefe inmediato, y está mal hecho, obviamente se van a meter en serios problemas, ¿no? Y ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral, por ejemplo, estos chicos se pueden ver desplazados por otros que a lo mejor saben menos que ellos, ¿no? Pero se expresan mucho mejor. Son más habladores, redactan mucho mejor, hacen buenas presentaciones, si quieren, más efectivas, ¿no? Y lo ven, se quedan relegados, ¿no? Es un tema que tienen que superar, ¿no? Tienen que aprender, en todo caso, a desarrollar esta competencia de manera adecuada. Hasta los primeros ciclos, los cursos, tú sabes, por los temas del plan de estudios, ¿no? Los primeros ciclos son de formación básica, ¿no? Y en los cursos, por ejemplo, creo que es
vinculados a ciencias sociales, sociología, historia, tienen que hacer trabajos, monografías, ¿no? En los cuales, pues, obviamente, tienen que manejar las categorías, ¿no?, de esos cursos y también saber redactarlos, saber presentarlos, ¿no? A ver, ese curso, como bien le dije una vez a nuestra anfitriona, una de las principales deficiencias que tenemos en la universidad, que ha sido ha sido maltratado, ha sido el desarrollo de las humanidades, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, este curso de redacción y comunicación de alguna forma ayuda a reforzar un poco, también tiene que ver con esa área, tiene que ayudarnos a mejorar nuestras competencias en lo que puede hacer el mejor entendimiento y la mejor comunicación en las otras áreas de conocimiento, ¿no? ¿Correcto? Alumno que no sabe redactar o que no sabe expresar sus ideas no están, o sea, le va a ir mal en la universidad y le va a ir mal en el ámbito profesional, ¿no? Tiene que saber comunicar, tiene que saber redactar, tiene que saber expresar claramente sus ideas, tiene que saber desarrollarlas, ¿no? Expresarlas, defenderlas en muchos casos, ¿no? Y, ¿cómo se llama?, desarrollar otras habilidades, otras competencias ya más blandas, obviamente, que ayuden a potenciar, pues, su vida profesional y su vida académica, ¿no? Es un curso bastante importante. No es en vano, pues, que uno pasa por la universidad a veces y vemos algunos afiches de alumnos, pues, con una serie de faltas de ortografía, problemas de redacción, y que lamentablemente se ven, pues, en muchos, no solamente en alumnos, también se ven en algunos profesores, algunas autoridades también, pero es un tema que es, como se dice, una herencia un poco, si quieren, que se arrastra de muchos años, que no nos podemos sentir muy orgullosos, que digamos, ¿no? Es una realidad, ¿no? Pues es importante que el alumno, cualquiera de las materias que desarrolle, tiene que saberlas expresar adecuadamente, de manera escrita y de manera oral. Por eso ahí confiamos en que la profesora que se va a hacer cargo del curso, nuestra amiga Viviana, se va a encargar justamente de desarrollar esas competencias en los muchachos. Y por eso estamos seguros que se va a llevar a cabo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.